Bienvenidos todos a esta tercera y última sesión dentro de Unidad 2 de Macroeconomía 1, en este caso de producción y empleo. Veremos específicamente lo que son las principales identidades macroeconómicas y la tasa de desempleo. Primero que nada, las principales identidades macroeconómicas, por su definición, son una simplificación de la realidad macroeconómica, por lo que se utilizan como referencias para los modelos de este tipo. Dentro de estas principales identidades, el equilibrio, lo primero que se tiene, es que la demanda agregada es igual a la renta. Luego, cuando se habla de una economía cerrada y privada únicamente, se tiene que la principal identidad es que el ahorro, o la S, que viene de savings en inglés, es igual a la I de inversión. Próximamente, en una economía abierta y mixta, es decir, donde se agrega el sector público y el sector externo, se tiene o se obtiene la fórmula de la demanda agregada compuesta por el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Si aquí se hace un despeje con la fórmula de renta personal disponible, se obtiene la principal identidad macroeconómica para una economía abierta y mixta, que es la que vemos resaltada en la pantalla. Es decir, S menos I, ahorro menos inversión, igual a, abre paréntesis, gasto público más transferencias menos impuestos, cierra paréntesis, más exportaciones netas. Como podemos ver, cada uno de estos componentes representa a un sector dentro de la economía, que pueden ver resaltados ahí. Vamos a ver un ejercicio para esclarecer esto. Primero, ejemplo. En el marco de la contabilidad nacional de una economía, se dispone de los siguientes datos macroeconómicos. Consumo, 900. Renta personal disponible o renta disponible, 1.200. Gasto público, 400. Inversión, 200. Y PIB, 1.300. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es buscar la principal identidad macroeconómica que vimos antes y señalar en qué sectores hay superávit y en cuáles déficit. Como podemos ver, nos hace falta el ahorro, o la S. Ese lo podemos conseguir a través de una de las dos fórmulas que hay disponibles sobre, valga la redundancia, la renta disponible, que es, en este caso, consumo más ahorro. Entonces, despejando los datos, se obtiene que ahorro es igual a 300. Luego, tenemos que buscar el componente TR menos T o transferencias menos impuestos. Como lo dije, esto se puede despejar como un solo componente. Es decir, transferencias e impuestos son dos cosas distintas, pero se pueden despejar como uno solo. En este caso, a través de la segunda fórmula de renta personal disponible, que es renta disponible igual a renta, o PIB, más transferencias menos impuestos. Se despeja TR menos T y nos da menos 100. Por último, tenemos la fórmula de renta o demanda agregada, y a través de la cual podemos conseguir las exportaciones netas. Entonces, luego de que se obtienen todos estos datos, por un lado, por el sector privado nos da 300 menos 200, lo que da un superávit privado de 100. Posteriormente, en el sector público, nos da que el gasto del gobierno o el gasto público en un principio era de 400 y TR menos T o el componente transferencias menos impuestos era menos 100. Entonces, restando ese componente, nos da 300 positivo. Pero recuerden que esto equivale a un déficit fiscal, porque en el gobierno un símbolo positivo representa déficit y un símbolo negativo representa superávit. Asimismo, vemos que las exportaciones netas nos dan un déficit, es decir, nos da negativo menos 200, como lo vimos en el ejercicio. Por ende, al fin y al cabo, la respuesta es que la economía en cuestión presenta superávit privado, déficit fiscal y déficit comercial. En un segundo ejemplo, vemos que suponga que el PIB de un país determinado es de 6.000. La renta disponible es de 5.100 y el déficit presupuestario público es de 200. El consumo es de 3.800 y el déficit comercial de 100. Entonces nos hacen una serie de preguntas. A, ¿cuál es la magnitud del ahorro? Aquí lo podemos nuevamente conseguir a través de la fórmula de renta personal disponible, despejando la S a partir de la fórmula de renta disponible igual a C o consumo más S de ahorro. Se despeja y da igual a 1.300. La segunda pregunta es ¿cuál es la magnitud de la inversión? Ya que aquí no nos están preguntando en qué sector hay déficit o superávit, podemos agarrar la principal identidad macroeconómica y a partir de aquí despejar la inversión, la cual da 1.200 respectivamente. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la magnitud de las transferencias menos los impuestos? Recuerden que este componente se puede despejar como uno solo y haciéndolo a partir de la fórmula de renta personal disponible, nos da igual a menos 900. Por último,
¿Cuál es la magnitud del gasto público? Esto a través de la fórmula de demanda agregada se despeja G y nos da 1100. Si se dan cuenta, esto tiene sentido porque en el planteamiento dice que el déficit presupuestario público es de 200. Y como sabemos, el sector público está compuesto por G, o gasto del gobierno, más TR menos T, o sea, transferencias menos impuestos. Si el gasto del gobierno dio 1100 y TR menos T dio menos 900, la resta de ambos da 200, que es precisamente el déficit presupuestario público que nos plantearon en un principio. Por ende, se sabe que el problema está correcto. Ahora vamos con la definición de tasa de desempleo. Esta es el porcentaje de la población dentro de la fuerza laboral que está en disposición de trabajar pero que no consigue trabajo o dejó de tenerlo. Ahora, la fórmula de tasa de desempleo es, abre paréntesis, número de desempleados entre fuerza laboral, cierra paréntesis, y el resultado de esa división se multiplica por 100, porque recuerden que es una tasa, y por ende se expresa en porcentaje. Esto tomando en cuenta que la fuerza laboral, o población económicamente activa, por sus siglas PEA, está compuesta por empleados y desempleados. Las personas de la población económicamente activa que no tienen empleo, pero tampoco lo están buscando, se les considera inactivos. 3. Las personas que tuvieron trabajo en algún momento, pero por alguna razón dejaron de tenerlo, se les considera cesantes. Y por ende, la población desempleada se compone por los cesantes o por la suma de los cesantes y las personas que buscan empleo por primera vez. Con esto en cuenta, vamos con un ejemplo. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó los siguientes datos para mayo de 2006. La fuerza laboral es igual a 150.696.000 personas. El empleo o los empleados son igual a 144.041.000 personas. La población en edad de trabajar es igual a 228.428.000 personas. Hay que calcular la tasa de desempleo. Evidentemente, para esto, lo primero que tenemos que conseguir son los desempleados. Entonces, a partir de la fuerza laboral, que está compuesta por empleados más desempleados, se despeja desempleados y nos da un igual de 77.732.000 personas. Luego, la tasa de desempleo la podemos calcular a través de este mismo número de desempleados entre la fuerza laboral, que son toda la población en edad de trabajar. Este resultado se multiplica por 100 y nos da una tasa de desempleo de 34,03%. Luego vamos con un segundo ejercicio. En Funchal hay 100.000 habitantes. De ellos son 25.000 muy mayores para trabajar, es decir, son mayores de 64 años. Y 15.000 son demasiado jóvenes para trabajar, es decir, son menores de 15 años. Del resto, 10.000 no están trabajando y ya no están buscando empleo. 45.000 tienen empleo y de los 5.000 restantes, 4.000 son cesantes y 1.000 están buscando empleo por primera vez. La primera pregunta es, ¿cuál es la población económicamente activa? Recuerden que la población económicamente activa o la fuerza laboral está únicamente compuesta por empleados y desempleados. Por ende, una forma de sacarla es a la población total, que son 100.000, restarle las personas que son mayores de 64 años o muy mayores para trabajar, también restándole las personas muy menores para trabajar o los menores a 15 años, y por último restándole los inactivos, porque recuerden que estos inactivos tampoco cuentan dentro de la fuerza laboral. Se restan estos componentes y nos da que la población económicamente activa o fuerza laboral da 50.000 personas. La segunda pregunta es, ¿cuál es la tasa de desempleo de Funchal? Nos dan los desempleados, entonces simplemente hay que reemplazar el número de desempleados en la fórmula, es decir, 5.000 entre la fuerza laboral, que como vimos es de 50.000. Este resultado se multiplica por 100 y nos da una tasa de desempleo del 10%. La tercera pregunta dice, ¿cuánto es la tasa de inactividad? Para esto, básicamente, hay que agarrar el número de inactivos y dividirlo por la fuerza laboral. Esto sería 10.000 entre 50.000 por 100, lo que nos da un resultado de 20.000, perdón, de 20%. La cuarta pregunta dice, ¿cuántas personas de Funchal son trabajadores desanimados? En Funchal, 10.000 personas califican como trabajadores desanimados, ya que están trabajando o estaban trabajando y dejaron de buscar empleo. Es decir, entran dentro de la población económicamente activa, pero por alguna razón abandonaron la búsqueda de empleo. En otras palabras, estos trabajadores desanimados son los que por alguna razón dejaron de buscar empleo. Por ende, en un principio estaban dentro de la población económicamente activa, pero ya no lo están porque dejaron o abandonaron esa búsqueda de empleo.
Eso es la definición de un trabajador desanimado. Con eso en cuenta, hemos finalizado la unidad 2 de producción y empleo para estas sesiones de macroeconomía. Por ende, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su asistencia nuevamente y nos vemos en la próxima.